Introducción y después ya pasamos a los representantes de la ARJP. Bueno, buenas tardes para todos. Yo soy Marcelo Quiriani y estoy presidiendo la ARP Regional Misiones. Es para nosotros un gusto, un placer inmenso poder compartir con todos ustedes esta charla. Convencidos de que nuestro departamento es un gran productor de terneros. Entonces este tema realmente es muy importante, sobre todo para el momento que vivimos, ¿verdad? Para el momento del ciclo productivo. Creo que es el tema que hoy día todos los productores estamos teniendo sobre la mesa. Y como les decía, el perfil productor del departamento de Misiones se vio reflejado en este último periodo de vacunación, en el que llegamos a 100.000 terneros vacunados. Creo que es un valor al cual no habíamos llegado anteriormente, teniendo en cuenta el contexto en el cual nos encontramos, en que la ganadería a nivel nacional se retrajo. Si bien es cierto, hubieron factores climáticos extremos, ¿verdad? Pero Misiones yo creo que dio, a pesar de toda la presión agrícola que estamos teniendo en todos los ambientes donde estamos haciendo ganadería, creo que es importante porque sobre todo demuestra una tendencia, y esa tendencia siempre va creciendo, y sobre todo el gran desafío que tenemos es de lograr eficiencia, ¿verdad? Con ese stock de vacas que manejamos, poder cada día tener más terneros, más cantidad de terneros. Y bueno, quería saludarle a todos los productores, socios de la ARJP. Para nosotros es un honor, un gusto y un honor poder acompañarle en esta iniciativa. Las puertas de la ARP Regional Misiones están abiertas para poder desarrollar todo tipo de, de iniciativa que ayude a capacitar y a formar eh, a todos los productores, y sobre todo transferir tecnología, ¿verdad? Entonces, quiero saludar a todos los socios de la RJP, de la Regional Misiones, y a los productores en general que estamos atentos acá para la charla, y agradecerle al doctor Cabral, al doctor Vázquez y al ingeniero Brasel también por esta charla que van a brindar, y estamos atentos para continuar. Muchas gracias, Héctor y Reineria. Gracias. Bueno, muchas gracias, presidente. Buenas tardes para todos. Yo soy Reineria Sánchez. Actualmente estoy presidiendo la Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay Regional Misiones, y quiero agradecerles en nombre de nuestra asociación a cada uno de ustedes por hacer un espacio de su tiempo y acompañarnos en esta charla, que esperamos que pueda ser muy productiva para cada uno de ustedes y puedan sacarle el mayor provecho. También quiero agradecer al doctor Cabral, al doctor José y al ingeniero Rolando también por acceder y darnos esta charla, y también a la ARP Regional Misiones por abrirnos las puertas, y sean todos muy bienvenidos. Muy bien, gracias Reineria. Arrancamos entonces esta primera charla del ciclo de 3 charlas que vamos a tener con la ARJP y la ARP. Nosotros desde Indaval estamos muy complacidos realmente de poder llegar hasta ustedes y a través de ustedes a otras personas que realmente quieran avanzar, evolucionar en lo que es la ganadería. Como decía el presidente recién, yo creo que el desafío de todo ganadero hoy día es ser eficiente. Tal vez se vuelva un poco difícil crecer en superficie ganadera, pero sí se puede crecer siendo eficiente.
Hoy en día adquirir nuevas tierras es prácticamente imposible. Iniciar de cero en la ganadería comprando tierras casi es utópico, ya no se puede pensar en eso. Para el propio ganadero que ya tiene una superficie importante es también bastante difícil crecer en superficie. Entonces lo que nos resta es ser cada día más eficiente y en ese trabajo estamos nosotros para ayudarles, ¿no? Nosotros lo que queremos es justamente acompañar ese proceso, acompañar ese crecimiento, esa evolución, muchas veces esa reingeniería del ganadero en ese camino para ser eficiente. Más aún sabiendo que Misiones, de un tiempo a esta parte, 15 años aproximadamente o 20 años, viene siendo también una superficie, una zona agrícola. Ya hay mucha agricultura en la zona, eso también, además de ser una oportunidad, puede ser un desafío para el ganadero. ¿Por qué? Porque tiene que ser cada día más eficiente, la superficie va a ser cada vez menor, entonces para la ganadería. Y aquellos que entiendan que la eficiencia es la forma de seguir vivos en la ganadería, seguramente van a quedar. Y los que no se adapten a eso, van a perecer, van a quedar en ese camino, van a tener que alquilar sus tierras, vender sus campos y salir de ese negocio, ¿verdad? Porque si no va a ser insostenible. Es difícil sostener una ganadería ineficiente cuando tenés la presión de la agricultura que te está pisando los talones. Nosotros que estamos en Itapúa y que venimos viendo eso hace muchísimo tiempo, donde los campos, donde las superficies son mucho más pequeñas, entonces sabemos que eso es el desafío de aquel productor. Unir la agricultura con la ganadería es el camino. Para mí no se puede separar hoy día la ganadería de la agricultura. Ambos tienen que ir prácticamente de la mano. El ganadero tiene que ser agricultor a la vez, ya no puede pensar solamente en praderas naturales, extensivas, tiene que ser cada día más eficiente. Por eso queremos acompañar a ustedes en este trabajo, así que arrancamos con esta charla, primera charla que es suplementación estratégica de terneros, donde vamos a estar hablando un poco del contexto general que tenemos y cómo podemos hacer que ese segmento, esa primera fase del proceso sea más eficiente. Soy Héctor Cabral, soy técnico de la empresa Oleaginosa Rats, estoy en la empresa hace 16 años. Empecé trabajando un poco en otro sector que era el sector porcino. Hemos formado la integración de cerdos en su momento en el 2005, luego pasé a la integración de pollos y finalmente terminé en el área comercial como técnico de campo y recorriendo prácticamente todo el país. Entonces hace un buen tiempo que estoy recorriendo distintas zonas del país y en ese recorrido voy adquiriendo experiencia, aprendiendo muchísimo de todos los ganaderos y tratando de transferir esos conocimientos también a aquellos con los cuales hablo, ¿verdad? Bueno, voy a presentar también, voy a pasarle la posta a José, que es nuestro gerente comercial, que está hoy acompañando también la charla. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Tu ¿Qué micrófono. tal, Héctor? ¿Cómo están? ¿Me están escuchando? Sí, se escucha bien. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes para todos. Muy agradecido por la invitación de la RJP y por la importante presencia del presidente de la RP Misiones, el señor Marcelo Criani, ¿verdad? Dijo un tema bastante importante lo que está aconteciendo hoy en día en Misiones, ¿verdad? Que es la presión agrícola, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es más que nada una ventaja muy grande hoy en día para el ganadero por la accesibilidad de los granos que está teniendo, la mayor productividad de subproductos de agricultura para la suplementación, ¿verdad? Y con esto también acarrea una mejor eficiencia, o sea, tenemos que tener una mejor eficiencia, a la vez una mayor productividad. ¿Y qué logramos con esto, ¿verdad? Y gente, es que seamos a lo largo del tiempo sostenible y sustentable, ¿verdad? Entonces, hoy hablamos de una ganadería sostenible y sustentable, ¿verdad? Entonces, sí o sí, como dijo el doctor Héctor, hoy en día no podemos separar la agricultura de la ganadería.
Hoy en día es primordial hacer una consociación, trabajar asociados con con la parte agrícola. Si bien la mentalidad del ganadero misionero, yo soy de San Ignacio Misiones, siempre fue un poco tradicionalista, ¿verdad? Entonces, hoy en día eso tiene que ir evolucionando, ir cambiando, ir pasando a nuevas tecnologías, a nuevos sistemas de suplementación, a nuevos trabajos. Entonces, para eso estamos nosotros como técnicos, ¿verdad? Para acompañar este proceso, aportar ese granito de arena que tenemos y seguir, ¿verdad, Héctor? La idea es siempre trabajar junto al productor, como dice nuestro eslogan, acompañar cada proceso productivo, pero a la vez acompañar el proceso económico, el proceso financiero, el proceso administrativo, que son puntos que no podemos descuidar hoy en día como productores, ¿verdad? La ganadería de un simple hobby anterior a un complejo empresarial hoy en día, ¿verdad? Entonces muchas veces cambiar ese chip lo que hay que ir trabajando de a poco. Y es importante para eso siempre la capacitación, las innovaciones, el acompañamiento técnico, los trabajos. Y bueno, un poco eso para hacer una introducción, ¿verdad? Para los que no me conocen, yo soy doctor veterinario, mi nombre es José Vázquez, soy de la ciudad de San Ignacio Misiones, estoy hace 7 años en la empresa y como asesor 5 años y como gerente comercial 2 años. Y bueno, la idea nuestra es acompañarles y estar de cerca siempre al lado del productor. Correcto, gracias José. Y me hiciste acordar de un tema interesante que es la capacitación y en ese sentido quiero comentarle a la gente de la ARJP que hacia fin de mes, si las condiciones y el protocolo sanitario lo permite, vamos a estar teniendo una salida de campo recorriendo algunos confinamientos de la zona, entre ellos el de Carnes Misiones, el de Bierzi, Compañía de Desarrollo y el del señor José Vera Vargas, para conocer un poco lo que están haciendo, porque todos están trabajando en distintos sistemas. Carnes Misiones con dieta de alto grano, ¿verdad? Maíz y concentrado. Bierzi está haciendo Camerún con novillo engorde y el señor José Vera Vargas está haciendo ensilaje de maíz de un cultivo que tiene regadío subterráneo, que es realmente algo de primer mundo, ¿verdad? Que trajo de la tecnología israelí. Y también está haciendo una recría con fardo, o sea que son distintos escenarios que queremos ir mostrando y vamos a tener, como el cupo es limitado, vamos a ofrecerle a la ARJP 10 lugares para que puedan sortear, elegir, no sé cómo lo van a distribuir ustedes, para que puedan ver la distribución entre sus asociados o entre los que de repente accedan a eso. Eso es un poco lo que quería anticipar y le invito también al ingeniero Rolando Brasel, que es el técnico de la zona de Paraguarí Central, Cazapá y Villarrica, que se presente. Él nos va a estar hablando de una experiencia que hizo en la zona de Caapucú, que también es muy aplicable a nuestra zona. Buenas noches a todos. En su nombre al presidente de la ARP. Y estamos así como dice Héctor también, como técnico de hacia la zona central y estamos llegando hasta, o sea, mi zona me corresponde hasta la zona de Caapucú, que es más o menos la última zona de lo que es Paraguarí, ¿verdad? Y calculamos que estamos también más o menos en igual condiciones más o menos de lo que es la parte de la zona sur y siempre estamos dispuestos, ¿verdad?, para el apoyo continuo a la parte técnica. Estoy como asesor de ventas y en este momento, así como siempre nos apoyamos entre todos los técnicos, estamos para comentar un poco, ¿verdad?, algunos datos que tenemos de la zona que más o menos pueden ser de utilidad, ¿verdad?, justamente para esta charla. Y estamos a las órdenes. Correcto, Rolando. Bueno, arrancamos entonces con lo que es la charla, la presentación de hoy. Voy a poner en la pantalla el...
Bueno, aquí tenemos un poco lo que es nuestra presentación, suplementación estratégica de terneros. La palabra estratégica de repente ya lo define, usarlo según la necesidad, según los requerimientos de la vaca, según los requerimientos de la vaquilla. Muchos piensan que suplementar al ternero es únicamente invertir en el ternero, sin embargo el beneficio viene por atrás. El beneficio viene en la vaquilla, viene en esa vaquillona primeriza que tiene que entrar a su segundo servicio, en esa vaca con score corporal comprometido, en ese potrero que está ya sobrecargado. O sea, hay muchos beneficios por detrás de la suplementación del ternero y por sobre todo es muy interesante enfocarse en la suplementación del ternero porque es la categoría animal que consume menos y que convierte mejor. Menor consumo y mejor conversión. Si nosotros analizamos un novillo de 400 kilos, estamos necesitando entre 9 a 10,5 kilos de materia seca para producir un kilo de carne. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la categoría ternero, estamos hablando de 4 a 5 kilos para producir un kilo, inclusive menos. Entonces es mucho más eficiente esa categoría y por ende si invertimos en el ternero, no solamente ganamos directamente ahí, sino que también indirectamente en la vaca, en la vaquillona, en los índices productivos posteriores. En ese sentido, José nos va a estar dando un poco esta primera parte, hablando un poco de lo que es el ciclo productivo de la ganadería de cría. No sé si me escuchan, Héctor. Sí, ahí te escuchamos. Aquí yo voy a cambiar con mi ratito si me aguardan, por favor. Hola. Te escuchamos, José. Mientras tanto, vamos a seguir admitiendo a la gente que se va sumando. Recordamos que esto va a quedar grabado y mañana vamos a subir a una página o a un canal de YouTube para que la gente que no pudo acceder en vivo pueda acceder después. ¿Me escuchan ahí, Héctor? Sí, te escuchamos. El famoso problema técnico de última hora. Bueno, como el doctor hizo una excelente introducción, un poco lo que es hoy en día la importancia de lo que es la suplementación estratégica del ternero. Ahora, cuando hablamos de suplementar al ternero, hablamos de una cierta cantidad de factores que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Pensando en el ternero y pensando en el ternero como nuestra futura fábrica, tanto de carne, si va a ser el macho, o tanto de volver a preñar si va a ser la hembra, ¿verdad? Y específicamente pensar en nuestra fábrica de presente que es la vaca. Entonces, la importancia de la suplementación en el ternero, de los diferentes sistemas de suplementación, hoy en día no debe ser una opción, sino debe ser algo primordial de la ganadería, ¿verdad? Entonces es importante fijarnos en cuáles son las primeras etapas de la producción ganadera o de la ganadería. Primeramente hablamos de la concepción, el nacimiento del ternero, que generalmente ocurre entre julio, octubre, para un ternero de 30 kilos. Entonces, si puede avanzando un poquito más, por favor. Sí. 30 kilos más o menos, en periodos muy buenos, ¿verdad? De pastura, de buenas lluvias, ¿verdad?
Normalmente la cría en nuestras zonas, ¿verdad? Desde el nacimiento hasta el destete, que estamos a partir de hoy en día marzo, abril, mayo, junio inclusive, duran aproximadamente 7 a 8 meses en nuestro ciclo, ¿verdad? Después, la segunda etapa, que va a ser el próximo tema, que es el segundo paso, yo diría el ideal más, uno de los pasos más importantes. ¿Por qué es importante la cría? Para llegar a una recría excelente. Hablamos de una recría de un periodo de destete de un animal. Nosotros hablamos en zona de Misiones, ni en Bucú, terneros de 160, 180 kilos, un destete, hasta llegar a un periodo de terminación o un periodo de confinamiento que dura prácticamente 12 meses, ¿verdad? Cuando el animal o terminamos a campo o terminamos en un confinamiento. Héctor, por favor, si puedes seguir. Sí. Un periodo de recría prácticamente de 12 meses, 10 a 12 meses de acuerdo a la suplementación que vamos. Pero ahí va la importancia, yo vuelvo a decir, de la cría, ¿verdad? En la cría nosotros preparamos el ternero, damos la carcasa, le ayudamos al ternero para que éste pueda tener una mejor adaptación a los sistemas de suplementaciones más intensivos. Le forzamos, digámosle, a que el ternero tenga una mayor conversión, una mejor conversión, digámosle, en carne, en carcasa, en grasa, inclusive en desarrollo corporal, porque cuando hablamos en vaquilla hablamos en una recría de desarrollo corporal, porque el animal no tenemos que engrasar demasiado, tenemos que hacerle una ganancia promedio entre 700 y 800 gramos para que el animal no llegue muy engrasado al primer servicio. Son varios factores entonces que vamos en esta etapa ganadera. Y por último, el factor final o el factor industrial o la etapa industrial que le llamamos hoy en día es la parte de terminación, ¿verdad? Que prácticamente dura entre 3 a 4 meses. Entonces prácticamente tenemos un ciclo completo de 20 a 24 meses entre la cría, o sea, el nacimiento, hasta la faena. Este periodo de ganadería depende principalmente de una estrategia adecuada de suplementación, ¿verdad? Héctor. Correcto. Un poquito para ir graficando los periodos de producción de carne, ¿verdad? Un ratito, por favor. Está mi señal acá un poquito abajo. Son unos datos meteorológicos que nos ayudan bastante a tener en cuenta las principales épocas que nosotros tenemos entre la concepción, digámosle, la recría, la cría y la aparición, ¿verdad? Entonces, desde la parte productiva, ratito, no me estaba cortando, que principalmente nosotros iniciamos nuestros servicios de reproducción en nuestra zona, en las épocas de octubre, noviembre, diciembre más o menos. Inclusive a veces alargamos como ahora hasta febrero, de las épocas de reproducción. Entonces nosotros tenemos nuestras apariciones a partir de julio, agosto más o menos, donde que vemos que la oferta forrajera o la parte o la producción de luz, esto va disminuyendo de acuerdo a la etapa que van las apariciones, ¿verdad? Que estamos observando. Entonces, si puedes marcar un poquito, Sí. ¿verdad? Prácticamente esto va en decreción, lo que son las horas de sol. ¿Qué significa eso también? Que también hay una menor producción forrajera, o sea, el campo produce menor cantidad de forraje o de pastura en este caso, ¿verdad? Y lo que es nuestra tabla de consumo o consumo animal siempre se mantiene constante, ¿verdad? No es que baja el consumo del animal porque hay menor, digamos, la disponibilidad de pasto en este caso, ¿verdad? Y, y normalmente nosotros nuestros destetes en nuestra zona hacemos entre enero, febrero, marzo o la cola entre abril y mayo, ¿verdad? Entonces de ahí lo que es la importancia de un sistema de un sistema de suplementación estratégica en el ternero. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sacando al ternero de una zona donde que hay una buena oferta forrajera, una buena cantidad de luz, el ternero tiene un acceso mejor, digámosle, a mejores pastos, a mejores forrajes. Le estamos pasando a un sistema de cría, o de recría, perdón, donde que la oferta, o sea, esta oferta forrajera, perdón, está en decreción
Y entonces hay que prepararle a este ternero para que llegue a un... ¿Me escuchan, Héctor? Sí, te escuchamos. Sí, para que este ternero pueda llegar a un buen invierno, digámosle, a una buena invernada, con una estructura ya bien formada, ¿verdad? Aparte de eso, ¿cuál es una de las importancias, una de las mejores, o sea, la parte más importante de esta suplementación es que logramos reducir el estrés de la vaca, ¿verdad? Y el desarrollo reproductivo también, mejoramos el desarrollo reproductivo de la vaca. Héctor, vamos a pasar al próximo slide. Sí. Ahí hablamos un poquito de cuáles son estos objetivos, ¿verdad? De la ganadería de cría, ¿verdad? El primero, el principal, uno de los principales objetivos es tener un ternero por vaca por año, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegamos a este objetivo? ¿Cómo conseguimos esto, ¿verdad? Primero es que la vaca entre a una buena condición corporal terminado el invierno, ¿verdad? Que las exigencias nutricionales de producción de leche, cuidar al ternero, etcétera, sean mucho menores, suplementando al ternero, ¿verdad? Mejorar la cantidad de terneros por vida útil de la vaca. O sea, ¿qué significa? Que tratemos que en 7, 8 años de vida productiva de la vaca consigamos la mayor cantidad de terneros en esto, ¿verdad? Mayor peso del ternero producido, o sea, pasar de un ternero normalmente que venimos nosotros destetando de 120, 130 kilos, pasar a un ternero de 160, 170 kilos, ¿verdad? Mejor desarrollo del ternero para, nuevamente, para ingresar a esta recría y tener el punto más importante que siempre hablamos, que es el beneficio, ¿verdad? Una relación costo-beneficio. Tener mayor cantidad de ingresos con un menor costo, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Si hoy en día convertimos el kilo de peso vivo o el costo del peso vivo del ternero de acuerdo al costo de inversión para producir un kilo de peso de este ternero, el beneficio es muy grande hoy en día. Y como dijo el doctor Cabral, la relación de conversión en un ternero es mucho mejor que un animal adulto, ¿verdad? Necesita comer menos cantidad de materia seca de todo lo que es el alimento para convertir en kilo de carne de peso vivo. Héctor. Cuando hablamos también de la suplementación estratégica del ternero, hablamos también de la importancia de la suplementación de la madre, ¿verdad? O sea, que lo que hacemos es liberamos de un estrés tremendo a la vaca en este momento, ¿verdad? Principalmente uno para mantenerse con vida, ¿verdad? Esto puede ser en una vaca de un estado corporal muy bajo, ayudamos a que aumente su estado corporal. El segundo punto puede ser para producir leche para la cría, ¿verdad? Que es muy importante para el desarrollo de los primeros meses. Para ganar peso, o digámosle, para ganar una mejor condición corporal para que esta vaca vuelva a ciclar en los 60, 30, 60 días, digámosle, 45, para ciclar y reproducirse, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la suplementación, vuelvo a citar en el ternero, hablamos de una estrategia tanto de suplementación del ternero como de mejorar el score corporal de la vaca, ¿verdad? Con el fin de llegar a ese nuestro primer objetivo, que es producir un ternero por vaca por año. Muy bien. Acá ya voy a entrar yo un poco, José. Sí, Me tiraste la posta ya por este lado. Muy bien. Cuando ya nos enfocamos directamente en el ternero, cuando la vaca ya... Un ratito voy a admitirle a los que están afuera. Cuando empezamos a enfocarnos en el ternero y empezamos a analizar nuestro objetivo muchas veces no es todavía un rumiante, nuestro ternero todavía está en una fase de transición o inclusive cuando es muy pequeño es prácticamente un monogástrico y los que son técnicos de repente van a darse cuenta aquí de que un ratito voy a señalar.
van a darse cuenta aquí que al nacer el ternero, el retículo y rumen o la panza tiene apenas el 38% de los preestómagos y el estómago. El librillo o maso tiene el 13% y el abomaso o estómago verdadero tiene el 49%. Entonces, en esa fase, en ese periodo, el ternero es todavía prácticamente se alimenta solo de leche. Tiene la gotera esofágica, que es una continuación del esófago y que hace que la leche pase directamente al abomaso para ser atacada por las enzimas digestivas, por la parte química, ¿verdad? Cuando el ternero tiene 8 semanas y ya empieza a consumir pasto, cuando empezamos nosotros a ver que el ternero ya empieza a levantar pasto asiduamente, ya va rumiando, empieza a rumiar, empieza a desarrollar ese rumen, vemos que pasó de 38% a 60% ya el rumen en proporción a los otros estómagos. El librillo y el omaso mantienen su tamaño prácticamente en toda la fase y el abomaso, que es el estómago verdadero, va perdiendo en relación a los demás preestómagos o en relación al rumen. Es prácticamente en esa fase donde muchas veces nosotros tenemos que hacer la suplementación estratégica. A los 2 meses, 3 meses de nacido el ternero. Existen distintas etapas, vamos a ver un poco más adelante, distintas alternativas de suplementación del ternero, pero muchas veces tenemos que empezar cuando tiene 8 semanas prácticamente. Cuando el ternero ya tiene 3 meses o 12 semanas, vemos que sigue subiendo el tamaño del rumen y sigue bajando el del abomaso. Y cuando llega a adulto, el 85% de los preestómagos ocupa el rumen. Prácticamente es la cuba de fermentación que tiene una capacidad enorme, donde el animal por su hábito alimenticio, por su forma de alimentarse, ¿qué hace? Corta, arranca ese pasto, ese forraje, lo lleva a la boca con la lengua, deglute eso, va a esa cuba de fermentación en una primera instancia en forma rápida, lo que hace es captar todo el alimento que pueda, lo guarda para después remasticarlo y empezar el proceso de digestión. Eso viene de hace miles de años por el hábito, porque conocemos que la vaca es una presa. Dentro de la cadena alimenticia es una presa. Entonces, para resguardarse del jaguar, del puma, del león, de otros felinos, lo que hacía era alimentarse rápidamente y volver a la selva para resguardarse y ahí comenzar su proceso de digestión. Entonces tenemos que entender nosotros que cuando nosotros alimentamos a una vaca, a un novillo, no estamos alimentando directamente al animal, sino lo que estamos haciendo es alimentar a la flora microbiana del rumen. Entonces nosotros tenemos que tener otro enfoque. Muchas veces escuchamos que la gente dice, no, yo le voy a medicar en el alimento, por ejemplo, dice, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, es totalmente, no existe forma salvo que no sean antibióticos ionóforos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que cae del rumen es descompuesto por las bacterias y protozoarios del rumen y de ahí se fabrican los nutrientes que son microbianos, ¿verdad? Para su posterior digestión. Y vemos que al final el tamaño del rumen del abomaso, perdón, es apenas el 8% comparado con los otros preestómagos y estómagos. Bueno, la producción de leche y los requerimientos del ternero. Estamos entrando un poco en contexto ya de lo que es el ternero, cuya suplementación vamos a abordar. En este gráfico vemos el aporte de la leche en la parte 1. Todo esto verde es lo que aporta la leche al ternero
empezando por cuando hay nacimiento, luego a los 50 kilos, luego a los 100, 100. Va conforme avanza la edad. Acá, 50 días, 100 días, y prácticamente aquí más o menos hacemos el destete. La parte 2 es lo que consume el ternero, que va en aumento, como se puede ver en la figura 3, esta curva, la curva roja. Esta es el requerimiento del ternero, que va en aumento cada vez más. Y la curva de la lactancia empieza aquí, llega a un pico más o menos a los 60 días, llega al pico de producción de leche y luego empieza a bajar. Baja la producción de leche, pero aumenta los requerimientos del ternero. ¿Qué hace eso? Hace que la vaca cada vez se vea más comprometida su condición corporal, su situación. ¿Por qué? Porque los requerimientos del ternero aumentan y ella tiene que esforzarse muchísimo más para producir leche, para alimentar a la cría. Porque como vimos hace rato, ¿qué hace la vaca? ¿Cómo distribuye los nutrientes que come? La vaca prácticamente se alimenta de forraje, de pasto, y eventualmente un poco de sal mineral o alguna sal proteica, pero mayormente el 99,9% de su alimentación es a base de pasto. Esos nutrientes son destinados para mantenerse con vida en primer lugar. En segundo lugar, para producir leche para la cría. Y si ese ternero ya es grande, ya tiene 150 kilos, entonces cada vez le va a exigir más y la vaca tiene que comprometer más su condición corporal para producir leche. ¿Por qué? Porque el instinto maternal, el hábito de la vaca es cuidar a la cría, asegurar la descendencia. En tercer lugar, recién usa para ganar peso, o sea que cubrió la primera necesidad, la segunda, y ahí recién empieza a recuperar condición corporal para volver a ciclar en cuarto lugar. Entonces, mientras que nuestro ternero esté con la madre, que le esté consumiendo nutrientes, si nosotros no tenemos la cantidad suficiente de pasto para abastecer eso, nuestra vaca se va a empezar a chupar, va a perder condición corporal y el ciclo reproductivo está comprometido. En este cuadro vemos, este es un cuadro un poco más técnico, donde nos muestra el peso vivo del ternero aquí arriba, con una ganancia media de 300, 400, 500, 600 gramos. ¿Cuánto sería el consumo en materia seca por cabeza? Por ejemplo, 500 gramos, 1,4, 2,1. Y en porcentaje del peso vivo. ¿Qué requerimientos tiene kilogramos, por ejemplo, de proteína cruda por día, kilogramos de energía? Y la concentración de la dieta. ¿Cómo tiene que ser la concentración de la dieta para esa categoría de ternero? Vemos que varía eso. Acá es alto el requerimiento de proteína y acá empieza a bajar el requerimiento de proteína. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los terneros, los animales jóvenes, necesitan mucho más proteína porque están en fase de crecimiento, tienen que formar órganos internos. Todos los órganos internos son proteínas, son músculos. Tienen que formar músculo liso, que son los órganos internos, tubo digestivo, pulmón, aparato reproductivo. Y también tiene que formar músculo estriado, que son los músculos, la carne propiamente dicha, el tejido muscular. Entonces los requerimientos de proteína y energía varían. Siempre tienen que pensar que un ternero hay que suplementar básicamente con proteína. El objetivo de la suplementación en el ternero básicamente podemos agruparlo en 6. Podemos citar 25 cosas, pero vamos a resumirlo en estas 6. Disminuir las exigencias nutricionales de la vaca, yo creo que es el principal objetivo. Cuando nosotros suplementamos al ternero, estamos automáticamente o indirectamente haciendo que la vaca tenga esa necesidad
no tenga esa necesidad de producir gran cantidad de leche, por ende empieza baja sus requerimientos. Si nosotros miramos más técnico, vamos a encontrar que de ser 1,4 su equivalente vaca, baja a 0,7 una vaca que está, por ejemplo, destetada ya el ternero, ¿verdad? Baja a la mitad. Automáticamente bajó muchísimo su requerimiento. En segundo lugar, lo que hacemos es anticipar el desarrollo ruminal de ese ternero. Cuando nosotros le damos un alimento para ternero, normalmente vienen con una fibra alta y una proteína alta. Y al darle proteína, estimula ese nitrógeno que tiene, estimula la proliferación, el crecimiento de los microorganismos ruminales, y también con esa fibra que tiene, estimula el desarrollo ruminal. También sirve para obtener mejor peso al destete. Si es que nuestro objetivo es suplementarle al ternero para sacar con mayor peso, funciona súper bien. Sirve para uniformizar lotes. Tenemos lote cabecera, media y cola y queremos más o menos equilibrar. Entonces se puede suplementar a una de las categorías o a uno de los lotes. Muchas veces también ahí ocurre un error. Se le suplementa a aquel ternero cola, y un ternero cola ya viene probablemente de una vaca o de una vaquilla ya inferior en la cola. Ya no va a ser un individuo sobresaliente. Eso hay que tener siempre en cuenta. La selección natural nos dice que la cabecera siempre va a ser el mejor. El quinto objetivo es mejorar la condición corporal de la vaca. Cuando nosotros le sacamos al ternero o le suplementamos al ternero, como dijimos en el punto 1, automáticamente estamos bajando las exigencias nutricionales de esa vaca. Y el sexto es adelantar el periodo de servicio de la vaquilla. Aquella vaquilla de repente que nosotros le suplementamos cuando es chica, va a llegar mucho más rápido a ese periodo de servicio. Y también si tiene una cría al pie, nosotros podemos ayudarle a que su segundo servicio sea mucho más fácil y menos exigente para esa vaquilla. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros suplementamos a un ternero, ya estamos dándole una ventaja adicional hasta el final, hasta que llegue a ser un novillo de batea, hasta que llegue a ser un animal listo para terminación, o hasta que llegue a ser una vaquilla lista para servicio. Tenemos comprobado en los confinamientos, en trabajos realizados en la región, acá en Misiones, en Bierzi, en Carnes Misiones, con el ingeniero Ferreira, Alberto Ferreira, el animal que se suplementó desde chico, ya conoce la batea, ya sabe, rápidamente se acerca. Cuando le pones en un confinamiento ya conoce y rápidamente se acerca. Por ende, ya no tiene ese periodo de adaptación prolongado, 12, 14, 20 días, que se tiene cuando se trae un animal que no estaba acostumbrado a comer en batea. Los tipos de suplementación. Acá ya entramos en el sumum de la cuestión, en el caracú, como se dice. Los tipos de suplementación. Sí, José. Me gustaría un poquito acotar algo en discúlpame que te interrumpa, ¿verdad? En el slide anterior que pusiste, si podrías... Vuelvo. O para redundar algo. Cuando nosotros hablamos de objetivos, ¿verdad? En la suplementación del ternero, es importante ir un poco a la toma de decisiones, a qué nos obliga, ¿verdad? Hoy en día a hacer tal o cual sistema. Para hacer un poco una introducción, nomás lo que vas a hablar después, Héctor, ¿verdad? Sí. Entonces es importante elegir un sistema de suplementación adecuado al objetivo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? ¿Y qué significa eso, por ejemplo? Que un objetivo puede ser lo que pasamos en el año 2020, por ejemplo, un déficit de la oferta forrajera que tuvimos en ciertas zonas del país, prácticamente en todo el país el año pasado por la sequía, después por los incendios y todo. Entonces, cuando vamos a tomar una decisión o vamos a ir a cierto objetivo, ¿verdad? La idea es llegar a todos los objetivos posibles.
¿verdad? Lo que tenemos que ver es en base a qué decisiones tomamos esos objetivos, ¿verdad? O en base a qué decisiones tomamos ese sistema de suplementación. Entonces, lo que podríamos citar hoy en día, ¿verdad? Que es cuando o sea, la deficiencia de forraje o un forraje de mala calidad, ¿verdad? Que incide directamente esto en el punto principal, que es la condición corporal de la vaca, de nuestra fábrica andante, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy en día es fundamental tomar una decisión de hacer una suplementación estratégica en el ternero, cuando hablamos de una escasez de forraje, una baja condición corporal de la madre, ¿verdad? Cuando lo que pasamos también es adelantar el servicio, el periodo de servicio de la vaca, prácticamente que retrasamos el año pasado por la deficiencia de este forraje, Héctor, de la pastura, ¿verdad? Porque no, es imposible suplementar al 100% para llegar a una condición corporal estable para que esta vaca pueda entrar por lo menos a ciclar, ¿verdad? Entonces de ahí la importancia de sacar ese ternero de forma temprana y suplementar tanto el ternero de una forma estratégica y la madre de otra forma, Héctor, ¿verdad? En el caso de la cría de vaquillas, para que ingrese a un sistema de recría eficiente, ¿verdad? Hoy hablamos de sistemas de preñeces de 250, 280 kilos en ciertas zonas, ¿verdad? El segundo punto, cuando hablamos, el otro punto, cuando hablamos en la parte de toros, de machos, que es adelantar el periodo de terminación, ¿verdad? Que en muchos casos lo que nos cuesta caro en un confinamiento es ese tiempo de terminación, ¿verdad? Como citaste, un animal que desde chico supo la batea, desde chico empezó un sistema de suplementación racional, como se dice, ese animal entra a una buena invernada y entra en condiciones óptimas a un feedlot. Ese animal siempre va a ser un animal sobresaliente en un confinamiento, ¿verdad? El otro punto es el destete, digamos, la eficiencia, ¿verdad? Como dijiste, en adelantar ese periodo de adaptación o prácticamente eliminar el periodo de adaptación, Héctor. Entonces, cuando vamos a ver también qué decisión o qué sistema de suplementación tomar, es importante ver en qué condiciones estamos también nosotros antes de tomar tal o cual decisión, Héctor, ¿verdad? Para llegar a estos objetivos que citaste recién. Así es, José. Nos permite la información, nos va a permitir tomar la decisión para ver qué tipo de suplementación optamos o por qué sistema optamos, ¿verdad? Y acá vamos a ver un poquitito las distintas alternativas que tenemos disponibles. Cuestiones prácticas. Entendemos el creep feeding como la suplementación del ternero al pie de la madre. Y para eso tenemos dos alternativas. Tenemos la posibilidad de hacerlo con una sal proteinada, con una sal con alta proteína. Eso se le da directamente en batea. Creo que la mayoría va a conocer, no puse acá una ilustración, pero la mayoría conoce el corralito del ternero que está o ubicado al costado del salero de la vaca o en forma totalmente independiente. No es una infraestructura muy costosa, sí es una infraestructura que es muy útil y que permite al ternero alimentarse muy fácilmente. Como le decía, podemos hacerlo con dos productos, directamente una sal proteinada para ternero, o lo que hace la gran mayoría también es darle directamente un balanceado. Ventaja y desventaja de uno u otro. La sal se autorregula, la sal proteica se autorregula, o sea, el ternero va a empezar a comer 100 gramos, luego pasa a 200 y finalmente 300 gramos por día y llega a un tope. Sin embargo, el balanceado tiene la desventaja de que se le tiene que suministrar todos los días. La sal podemos ponerle una cantidad X y puede quedar por 3 o 4 días ahí. Sin embargo, el balanceado se le tiene que dar todos los días. Es también una ventaja el suministro diario. ¿Por qué? Porque día a día podemos ver un poco la evolución, podemos controlar los terneros, podemos ver cómo está la situación de ese lote.
La tercera opción que tenemos es el destete hiperprecoz o anticipado, que se puede hacer con un balanceado con alta proteína, un balanceado con 22% de proteína. ¿Por qué? Por lo que habíamos hablado. Esto lo podemos hacer prácticamente a los 60 días de vida. Tenemos que darle un producto con muy buena calidad de nutrientes. Ese producto tiene que tener buena proteína, buena energía, y también tiene que tener un sustituto lácteo que permita que ese ternero pueda asimilar todos los nutrientes que está consumiendo. Esa es la tercera opción. Luego tenemos el amamantamiento restringido, que también usa mucha gente como estrategia para disminuir la exigencia de la vaca. Se le amamanta por cierto periodo de tiempo, se le separa de la madre y se le va amamantando. También acá en este mismo proceso podemos usar un balanceado, ya sea un iniciador, un destete precoz, si es que después ya lo vamos a sacar, y un ternero desmamante. Tenemos 3 alternativas ahí para darle a ese ternero. Como decíamos en la introducción, este tipo de productos es muy interesante suplementar al ternero por el hecho de que el consumo es bajo por cabeza. Entonces el costo por día de alimentación no es alto como suplementar a la vaca. Si vamos a comparar suplementar a la vaca, que te va a comer 3 o 4 kilos de balanceado, el ternero te va a comer medio kilo de balanceado cuando tiene 60, 70 kilos. Sin embargo, la vaca te va a estar comiendo muchísimo más. Y como última alternativa tenemos el destete precoz, que también es una herramienta muy, pero muy interesante a la hora de evaluar un poco la estrategia futura de ese lote específico. Si tenemos vaquillas de primera aparición que va a entrar a su segundo servicio, es muy importante liberarle de ese ternero para que pueda entrar bien, porque sabemos que el desafío mayor está en esa segunda concepción. Si tenemos vacas con condición corporal 2 o por debajo, el destete precoz es una buenísima herramienta para ayudarle a esa vaca a recuperar condición corporal. Entonces son decisiones que uno toma o que el ganadero va a tomar evaluando el lote. No podemos usar indiscriminadamente cualquier tipo de suplementación. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar la factibilidad. Siempre hablamos en nuestras charlas de que tenemos que hacer una planificación. Tenemos que planificar cuál es nuestro objetivo con el trabajo que vamos a hacer, cuánto es la inversión que vamos a tener y cuáles son los resultados que pretendemos. Si nosotros tenemos esa hoja de ruta trazada, ese camino trazado, nosotros tenemos menos chances de equivocarnos, o por lo menos vamos a tener un gran porcentaje de posibilidad de hacer bien el trabajo. Pero si no lo planificamos, si de repente decimos vamos a suplementar un lote de 200 terneros y tu capital o tu inversión es 10 millones de guaraníes para todo ese lote, es preferible a lo mejor separar los más comprometidos y suplementar a esos, o separar el lote que tienen las vacas más comprometidas y suplementar a ese lote antes que hacerle a todos, porque probablemente vamos a hacer mal si lo hacemos de esa forma. Entonces tenemos que tomar la decisión en base a la información que tenemos. Tenemos distintos productos, como mencionábamos. Cualquiera de los productos pueden encontrar en la página web de Oleaginosa o contactar con nosotros, que con gusto vamos a estar ayudándoles para lo que ustedes requieran. Ahora sí ya le voy a pasar la posta acá al compañero Rolando Brasel. ¿Estás por ahí, Rolando, para hablarnos un poco de tu experiencia en la ganadera Ñuguazú? El año pasado fue un año justamente bastante difícil, con desafíos altos. Sabemos que la seca hizo un poco que se rompa toda la planificación que se tenía. Sumado a eso, hubo una depresión importante de los precios en cierta época del año. Y también
esa repercusión ya estamos sintiendo ahora, pero vamos a sentirlo probablemente hasta el 2022 o 2023, ¿verdad? Porque la cantidad de terneros producida yo creo que va a ser menor que años anteriores, como ya lo mencionaba el presidente de la Rural. Así mismo, Héctor. Así como en un principio les dije, estoy asistiendo comercialmente y técnicamente a Ganadera Ñuguazú. Esta ganadera está ubicada en la zona de Caapucú, en la ciudad misma de Caapucú está la ganadera. Y la ganadera posee más o menos está dividida en dos partes, ¿verdad? Que es el casco. 4 años que tuve. Y hoy me fui a hacer, y la doctora Me parece que alguien está con el audio prendido. Voy a silenciar a todos un ratito. Avanzando más, doctor ingeniero, Sí. voy a ver si puedo silenciar. Te decía que está más o menos dividido en dos partes, una que es el casco principal, que es Santa Clara, y uno de los retiros que es Loma Verde, ¿verdad? Así como dijiste, Héctor, las condiciones de ellos son prácticamente similares a lo que es la parte del sur. Ellos están con pastura natural, una zona alta, de muchas piedras, muy seco. Y la parte baja que es bastante el famoso ñu, ¿verdad? con tierra negra, lodo. Y sistema de agua tienen distribuido por tajamares en cada piquete. Y las condiciones de la sequía el año pasado, en la época más o menos de lo que es agosto, septiembre, octubre, empezó a apretar mucho la zona alta, ¿verdad? Los tajamares se quedaron sin agua. Y de lo que es Santa Clara se migraba mucho hacia la zona de Loma Verde, hasta el punto de que se tomaron decisiones de alquilar otros campos para ir llevando los animales, ¿verdad? Y disminuir la carga. Tal es el punto de que se tenía un lote de vaca de primera aparición, que de hecho fueron luego suplementados en un confinamiento. Ahí fueron preñadas, un servicio de otoño. Y como última alternativa ya estaban este lote ya apretados por la sequía, ¿verdad? Entonces, con índices corporales ya bastante tocados, ¿verdad? Y lo que se quería era en el mes de septiembre, octubre, tomar la decisión de hacer un destete, sacar los terneros y para que recuperen un poco el índice corporal y puedan entrar con el notel normal para que sean preñadas. Ahí eran 160 animales más o menos, de los cuales se tomó la decisión de hacer destete, ¿verdad? Así como se estuvo hablando antes, el objetivo principal de la ganadera es producir ternero, pero la directriz es de cuidar a la vaca para que produzca lo más cerca posible a un ternero al año, ¿verdad? Entonces, el primer paso ya estaba tomado. Las vacas ya fueron a otro lugar como para recuperar y se quedaron con los terneros, ¿verdad? En total eran 159 terneros. Y de ahí estaba otra vez la decisión de o vender los terneros o suplementar los terneros, ¿verdad? La depresión del mercado en ese entonces, esos terneros más o menos se tenía una intención de vender a 9.500 guaraníes el kilo vivo.
y los terneros estaban con 115 kilos. Y entonces más o menos lo que se iba a obtener era 1.050.000, 1.100.000 guaraní por cabeza. De ahí que se tomó la decisión de suplementar esos terneros. Entonces, primero día de octubre se empezó la suplementación. El peso inicial era así como se dijo, de 115. Se hizo una suplementación de 56 días. Ya se cerró la venta con una rematadora que se tenía que hacer en los primeros días, o sea, casi mediados de diciembre. Se obtuvo 163 kilos de peso vivo en ese periodo, que era de 56 días, ¿verdad? Ahí se obtuvo una ganancia de 7.632 kilos de ganancia. Así como se dijo, de 56 días, 159 terneros. El proceso en sí, la metodología de trabajo, se encerraron los animales a corral. Prácticamente un 10 a 20% eran animales muy golpeados, muy chicos. Esos se volvieron a apartar en otro corral y se le dio un manejo diferenciado. He de destacar también que la mano de obra de la ganadera está bastante. Ellos invierten mucho en lo que es mano de obra. Ellos están asociados al CREA. Entonces le daban un manejo bastante diferenciado y muy especial, ¿verdad? Esos animales, prácticamente ese 10% siempre se manejó en un corral aparte. Y ese lote total consumió un balanceado de 16% de proteína, que comercialmente es nuestro ternero desmamante, ¿verdad? El consumo total fue de 22.000 kilogramos de balanceado. Y ahí abajo está el cuadro de los costos, ¿verdad? El peso final, así como se dijo, un peso promedio de 163 kilogramos, y de los cuales se llevaron a feria y se pagaron por los machos, se pagaron la suma aproximada de 2.060.000 más o menos. Y de las hembras fueron de 1.950.000, 1.960.000. Entonces ahí se tiene la diferencia que se obtuvo. En los machos una diferencia de 970.000 guaraníes, y en la hembra una diferencia de 890.000 guaraníes, ¿verdad? Y cuantificando lo que se gastó, se gastó 220.000 guaraníes por cabeza en esa suplementación, obteniendo 750.000 guaraníes de margen, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, 159 vacas de primera aparición que recuperaron su índice corporal y pudieron entrar en el rebaño general para el entore. Así como dijiste, también lo que cabe destacar es de que se consumió 2.8 kilogramos de alimento para subir 1 kilo de ternero, ¿verdad? Siempre es de destacar que en los terneros jóvenes, ¿verdad? El consumo balanceado es mucho menor que en un animal adulto, así como se estuvo mencionando antes. Y también destacar, ¿verdad?, de que muchas veces damos mucho hincapié como técnico, ¿verdad?, de tener datos. El agradecimiento especial, ¿verdad?, al licenciado Daniel Martínez, que nos pudo abrir totalmente estos datos y poder exponer, ¿verdad?, y para
para que sea de provecho a otra gente. Correcto, Rolando. Vemos datos muy interesantes en esta planilla, pero hay algo que me llama poderosamente la atención. Lo de los precios puede ser coyuntural, puede ser que haya habido un repunte espectacular de los precios, puede que haya habido condiciones que hicieran que esos precios hayan mejorado. De por sí también un ternero de 115 es muy chico, uno de 163 ya tiene mejor precio. Pero si analizamos el punto siguiente, el costo de la suplementación fue de 215.000 guaraníes, 216.000. Si yo tomo la calculadora y hago 48 kilos ganados, que está bien arriba, 48 kilos y multiplico por los 9.500 guaraníes, que era el precio del peso 115, me da 456.000 guaraníes. Y si le resto 216.000 guaraníes, que fue la inversión, igual me deja un margen positivo de 240.000 guaraníes. O sea que independientemente a la coyuntura de precio o al cambio de categoría, por darle un nombre, igual hay margen positivo cuando se hace una suplementación y además tenés el En el beneficio peor de los indirecto. casos. Claro, tenés el beneficio indirecto de que las 159 vaquillas de primera aparición probablemente un gran porcentaje volvió a preñar. Eso es lo Así que mismo es, doctor. quiero dejar un poco para el análisis, para el debate. Entiendo que con esto estamos cerrando un poco esta parte y queda abierta la posibilidad para las preguntas correspondientes sobre las dudas que quedaron o alguna consulta adicional. Andrea, Marcelo, Reineria, por ahí si quedó algo en el tintero. José, ¿algún comentario sobre lo que habíamos visto? Sí, un poco, doctor, ahí hablando un poco de la importancia de la toma de decisiones, ¿verdad? De mirar un poco la parte ganadera o la suplementación ya no como algo que te pueda asustar o algo que decimos famoso. Es muy caro suplementar, decimos, ¿verdad? Pero muchas veces no vemos la relación costo-beneficio que acarrea esta suplementación. Nosotros, en esa coyuntura de ese momento, si hacíamos una venta de esos desmamantes, prácticamente el costo o la reposición de volver a comprar era mucho más caro, ¿verdad? Entonces, optar por una suplementación, optar por un sistema de estete, por un sistema de CRISPR, en esa situación, en esa toma de decisiones, es bastante crucial hoy en día, ¿verdad? Entonces, nosotros estuvimos acompañando al licenciado Dani Martínez en el proceso de lo que fue en Ganadera Ñuazú, de lo que fue este sistema de suplementación, ¿verdad? También, no es que solamente los productos hacen la diferencia, ¿verdad? Acá siempre tenemos que hablar de un manejo eficiente, ¿verdad? Porque son varios puntos que tenemos que tener en cuenta siempre, Héctor y Rolando, ¿verdad? Que hablamos siempre de los pilares de la producción, ¿verdad? Que uno de los principales pilares es el manejo, que yo siempre hablo, ¿verdad? La capacitación del personal, la capacitación del uso correcto de cada producto, ¿verdad? Porque de nada sirve tirar la sal en la batea, que esa sal se moje, se endurezca, se pierda, ¿verdad? Eso sí es un gasto, no es una inversión, ¿verdad? Entonces, la principal inversión que debe hacer el productor de cría hoy en día es la inversión en el capital humano, ¿verdad? Ese es el principal eslabón para que todas las inversiones concurrentes, que es una buena selección genética, un buen sistema de sanitación, un buen sistema de suplementación,
sean eficientes y lleguen al propósito, Héctor, que es tener una mejor conversión de todo lo que consume en kilogramos de carne, ¿verdad? Entonces, vuelvo a hacer hincapié en la importancia, ¿verdad? Porque estamos en un debate, en una charla prácticamente de todos profesionales, de administradores, veterinarios, agrónomos, técnicos. Entonces, lo principal que uno debe invertir es en el capital humano para conseguir cualquier resultado, ¿verdad? Y el buen asesoramiento a qué sistema apuntar de nutrición, ¿verdad? Porque nosotros podemos decirle al cliente, usa o un vendedor puede decir al cliente, usa tal producto, pero este producto no se relaciona o no va a tener resultados por el sistema productivo que maneja esto, ¿verdad? ¿Cómo vas a sugerir un sistema de suplementación nasal o CRISIN si vos no tenés las instalaciones básicas para un CRISIN, ¿verdad? Que son los corrales, que son los apartaderos, o para un destete restringido, ¿verdad? Que hoy en día se está utilizando mucho. Entonces, si no contamos con esos sistemas o esas infraestructuras también, no podemos ir a eso, Héctor, ¿verdad? Entonces, la medida es ir avanzando escalonadamente a un sistema productivo eficiente, ¿verdad? Pero no olvidando el manejo, la infraestructura y la buena utilización de cada producto, Héctor. Así es, José. Yo creo que es un punto que nos veníamos olvidando de hablar del tema del capital humano, del recurso humano, de los colaboradores, del personal, del nombre que se le quiera dar hoy en día, ¿verdad? Que es vital para cualquier tipo de actividad. Sin la capacitación, muchas veces nos concentramos mucho en la parte técnica de la producción, pero nos olvidamos de que ese capataz, peón de campo o comisario tiene que estar capacitado para que pueda entender los objetivos de la empresa. Doctor Andrés Romero, algo para ir cerrando la presentación y después le paso la posta al ingeniero Souto que nos está acompañando también. Sí, buenas noches a todos. Muy interesante la presentación. Ya le agradecemos la predisposición para con la Asociación Rural Regional Misiones. Y en relación al tema que estaba tocando, estoy totalmente de acuerdo contigo que realmente fue muy coyuntural ese tema del precio, ¿verdad? Del año pasado. Ese es un dato que se tiene que pulir mejor, ¿verdad? Y difícil analizar, ¿verdad? Vos no podés hacer números en base a un precio que no depende de vos, ¿verdad? Depende de muchísimas variables, ¿verdad? También hay que tener en cuenta otros costos, ¿verdad? Ahí solamente se puso el costo del balanceado. Y sabemos que eso no es así, ¿verdad? Hay otro costo a tener en cuenta. Y también un detalle que quería remarcar es que siempre en los sistemas de suplementación, ¿verdad? Se tiene que proyectar a más tiempo, ¿verdad? 60 días creo que es muy corto para un sistema de suplementación, ¿verdad? Si es posible, tiene que ser de por lo menos 80, 90 o 100 días, ¿verdad? Lo ideal, ¿verdad? Y nada más que eso. Después, una vez más agradecerte, Héctor, ¿verdad? La predisposición. De mi parte, eso es. Súper bien, doctor. Súper bien. Yo también quiero acotar algo, como nos mencionaste anteriormente. Sí, Andrea. Antes que nada, agradecerte, ¿verdad?, por nuestra asociación, por esta breve y concisa charla. Aprovecho la ocasión que le mencionaste a Dani, al licenciado. Justamente hace como un mes estuve compartiendo un curso en Santa Clara, creo que es la estancia, con ese equipo de trabajo y veo un poco reflejado, obviamente mucho más resumido en las planillas que se expusieron, lo que estuvimos conversando esos días de curso con él, ¿verdad? Yo creo que nuestra producción nacional y misionera, ya que estamos acá de la región, es importante un poco exponer los números, dar a conocer los números, ¿verdad?
porque te hablo desde la parte juvenil. Uno cuando quiere hacer un trabajo de investigación que tenés que hacer para terminar una carrera del rubro agropecuario básica, ¿verdad? Cuesta un poco encontrar estos números. Es decir, vos googleás lo que sea, ¿verdad? Te cuesta un poco encontrar, recibir esos números. Entonces me parece genial que expongas en tus charlas mediante lo que fue tu parte y lo que fue del otro profesional también. Y un poco para los jóvenes que están, los productores, los estudiantes que están también en la charla, ¿verdad? Tener en cuenta para, mediante el grupo que se realizó, mediante el cual se van a concretar otras charlas, ¿verdad? Ir, ¿cómo te digo? Facilitando esa información, es decir, de contacto, todas esas cuestiones. Entonces que en el día de mañana uno puede utilizar para hacer un trabajo de investigación, para ejecutar un proyecto, no sé, que quiera presentar en cualquier ONG o algo así. Entonces, te quiero agradecer a vos, al doctor José y también al presidente de la ARP por esta interesante charla. Sé que se van a tener otras 2 más. Les invito a todos los presentes de ya que no salgan del grupo y que continuemos con estas seguidillas de charlas breves y que te tiran los datos reales, ¿verdad? Y muy interesante. Y más que nada eso, como se dieron en las últimas capacitaciones que tuve, yo creo que algo importante a considerar no siempre es buscar ser cabañero nomás, sino que nuestras vacas nos den un ternero al año, ¿verdad? Que es lo que cualquier productor que se basa en la economía te va a decir, ¿verdad? Que es lo ideal. Y nada más que eso. Así es, Andrea. Yo creo que, como decía el doctor Romero, hay muchos números, o sea, muchos costos que adicionarle a ese trabajo. Eso es justamente la planilla solamente del costo de suplementación que habíamos mostrado, porque ese fue el enfoque que le queríamos dar. Con relación al tema de los números, yo creo que si el ganadero tiene una planilla Excel en su cabeza, seguramente que vamos a tener mayor cantidad de datos, porque normalmente lo guarda todo en su cabeza, ¿verdad? Bueno, muy pocos son los ganaderos que tienen una base de datos, salvo los que están en el grupo CREA o los que tienen un técnico a cargo, de repente un poco más organizado. La gran mayoría de los ganaderos lo tiene todo aquí y no lo bajan ni al papel y mucho menos a la computadora, ¿verdad? Entonces, es por eso que muchas veces carecemos de información real. Y aparte de eso, tampoco no estamos acostumbrados acá en Paraguay a generar información. Nosotros consumimos información, no generamos información. Somos consumidores de información, traemos de la Argentina, del Brasil, pero nosotros muy poco generamos, salvo algunas empresas que de repente comparten su información, ¿verdad? Entonces, gracias también, Andrea, por tu comentario, por tu exposición. Y me gustaría que el ingeniero Guillermo Souto nos comente un poco de su experiencia. Era un gran profesional, fue presidente de la ARP Ñembucú, así que gracias, ingeniero, también por compartir con nosotros hoy. Gracias, Cabral, gracias a usted, gracias a Marcelo. Felicitaciones por una iniciativa más de capacitación, de formarnos, de actualizarnos, ¿verdad? Para todo, ¿verdad? Y veo que hay una concurrencia grande, quiere decir que el tema especialmente es de actualidad. Y realmente hay muchas opciones, ¿verdad? Para encarar el tema del destete y la recría y el primer invierno, que es lo que estamos nosotros tratando ahora, y que es exactamente el momento de estar discutiendo, barajando todas las alternativas, ¿verdad? Hay alternativas de dejar reservas de pasto y hacer el proceso de desmama más o menos en 20 días, 30 días, o no. El tema es ir leyendo siempre cómo están los animales, cómo avanzan, cómo están manejándose los grupos, ¿verdad? Yo quería preguntarle a Rolando, creo que hizo la presentación anterior, si ellos barajaron otras alternativas antes de decidirse por
por racionar, por balanceado. Por otro lado, vemos que se cumple aquel principio de que el suministro de balanceados más eficiente es el que se da en las categorías pequeñas. Entonces acá vemos nosotros unos números fantásticos, mismo que no hubiera sido probablemente ese racionamiento, esa ración, igual creo que una ración tal vez más pequeña igual hubiera resultado fantástica en esos terneros de 115, 120 kilos con los que se iniciaron. Entonces la pregunta, por un lado, ¿barajaron alguna otra alternativa o hay algún lote testigo por ahí que no entró en el grupo? Esa es la pregunta. Sí, en cuanto a si se barajó o no otra alternativa, ¿verdad? La decisión se tomó directa y exclusivamente para la recuperación del estado corporal de las madres, ¿verdad? Esa era el objetivo principal, era eso. Otro era la sequía que venía encima. No se disponía de agua en la ganadera. Entonces, esas vaquillas se tenían que ir a otro lugar alquilado donde había agua. Cantidad de pasto era abundante en la ganadera. ¿Por qué? Porque prácticamente el lote general, casi el 50 a 60% de lo que es los animales se llevaban a otros campos. Y la decisión también se tomó ya cerrando una fecha de feria que sería en mediados de diciembre. Esos terneros se tenían que ir a feria a mediados de diciembre, ya que en esa época no había precio, ¿verdad? Se esperaría que a mediados de diciembre se vendan y se vendan bien, ¿verdad? Se corrió ese riesgo. El lote testigo no se tuvo porque era un lote exclusivo de vaquillas que fueron preñadas en otoño, ¿verdad? Es totalmente fuera de lo que es el lote normal. Entonces, el lote testigo tampoco pudimos tener para poder evaluar contra otro lote, ¿verdad? Y en base a eso fue la decisión directa que se tomó en ese entonces. Por eso también lo que dijo también anteriormente el que habló, creo que es Romero su apellido, él también habló de que es conveniente que se haga una alimentación de 90 días o 120 días, ¿verdad? Ahora, se tuvo ya esos 60 días de tiempo porque la feria ya estaba fijada. Y también se trató de aprovechar la mejor ganancia de peso que tienen los animales jóvenes, ¿verdad? Asimilando mejor lo que es la parte nutricional. Y con decir que se empezó con un suministro de casi 1.5 del peso vivo. Esos animales a los 10 a 15 días más o menos estaban comiendo 2 kilos por cabeza por día. Ahora, cuando se tiraron, cuando fueron ya hacia piquete, ellos tenían buena cantidad y calidad de pasto. Entonces el balanceado también ya no se dio más en 1.5, ya se bajó ya casi 1.2 más o menos de lo que es peso vivo. También lo que se tiene que resaltar es de que son animales de buena carga genética. El lote general era Brangus, prácticamente 80-90% ya era Brangus puro por absorción ya. La ganadera viene trabajando ya casi más de 20-25 años con Brangus, ¿verdad? Y no sé si eso más o menos encierra un poco lo que es el concepto de su pregunta. Sí, totalmente. No, porque el resultado fue fantástico, ¿verdad? Sí. Y realmente fueron decisiones estratégicas que fueron tomando y asumiendo las variantes que iban a ir teniendo durante esos 60 días que se fijaron para salvar a los terneros. Por un lado, hacer caja con los terneros y después recuperar las vacas.
¿Las vacas también tuvieron algún tratamiento de sal proteica o algún tratamiento de suplementación? No, prácticamente ya por las condiciones de que se mudaron a otro campo, los manejos se vieron muy dificultados. En el otro campo alquilado donde se llevaban las vacas solamente fueron con sal mineral. Tenemos otros trabajos, otros resultados de años anteriores, ¿verdad? Con sal proteica y demás para recuperar índice corporal de madre y eso, ¿verdad? Pero en esta época todo se vio limitado por la sequía y por la falta de agua. Así es. Fantástico, fantástica la experiencia que están teniendo, Rolando. Gracias, Bueno, Héctor. Gracias, ingeniero. Gracias a usted. Reineria, para cerrar. Nada más que acotar, doctor, la importancia que están, o sea, lo importante que es darle una suplementación estratégica a los terneros y también expresar que nos mostraron diferentes sistemas que hay, que no es solamente el keep feeding que más conocemos. Y le agradecemos mucho por exponernos todas estas informaciones que ustedes tienen, que manejan y nada más eso, resaltar lo importante de todo eso, doctor. Perfecto. Bueno, y quedamos entonces para la siguiente charla, que va a ser el 26, donde vamos a estar hablando de la recría, cómo hacer más eficiente nuestra recría, alternativas para la recría. Y ahí sí hay muchísima experiencia también en la zona, así que vamos a estar compartiendo seguramente. Hay mucha gente que está trabajando muy bien, muy eficiente en la zona. Así que ya conocemos el auditorio, vemos que le gustan los números, que son muy criteriosos a la hora de evaluar, a la hora de analizar. Y eso es lo que va a enriquecer cada vez más nuestras charlas y nuestra presentación. De parte de Indaval, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente charla. Hasta luego, doctor. Chao, chao, gracias, gracias.